El otro sería ese, que sería pues, mirad, H2S más O2 que da SO2 más agua. Más sencillito, ¿no? Entonces sería el ácido sulfídrico, el oxígeno, el dióxido de azufre, también llamado óxido o anhídrido. Recordad que es el oxígeno con un metal. Entonces sería anhídrido y aquí lo que hace es gastar la valencia 4. Entonces sería anhídrido sulfuroso más agua. Vamos a ajustar la reacción. Aquí hay dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y el oxígeno siempre se deja para el final. ¿De acuerdo? Entonces tengo de oxígeno aquí 3, 2 y 1, 3 y aquí 2. Entonces puedo poner fracciones. ¿Por qué pongo una fracción de 3 partido 2? Porque 3 partido 2 multiplicado por 2 se va a ir el 2 y entonces me va a quedar el 3, que es lo que hay aquí. Realmente es muy mecánico, es decir, siempre hay que poner una fracción de tal manera que el denominador esté el subíndice del átomo, en este caso 2. Y en el numerador tengas que poner el número de átomos que tienes en los productos o en los reactivos. Pero lo que se acostumbra es, en vez de dejarlo así en fracciones, lo que se hace es tratar de quitar la fracción. ¿Cómo se hace? Pues esto es una ecuación química que es igual que una ecuación matemática, es decir, si lo multiplico cada uno de los miembros por 2, quito el denominador. Por ejemplo, aquí es como si hubiese un 1, entonces multiplico todo por 2. Entonces sería por 2 el ácido sulfídrico, por 2 esto, por 2 y por 2. Entonces me quedaría 2 moléculas de ácido sulfídrico más 2 por 3 partido 2, que es 3 moléculas de oxígeno, dan 2 moléculas de SO2 más 2 moléculas de agua. Y ahora lo vuelvo a comprobar. 4 de hidrógeno, 2 de azufre, 6 de oxígeno, 2 por 4, 2 por 2, 4, más 2, 6. Está bien. Entonces sería 2 moléculas, lo voy a leer, ¿vale? 2 moléculas o 2 moles, como quiera yo ponerlo, ¿vale? De ácido sulfídrico reacciona con 3 moléculas o 3 moles de oxígeno para dar 2 moléculas o 2 moles, como quiera, de óxido sulfuroso más 2 moléculas de agua. La siguiente se ajustaría igual, ¿no? Fijaros que la 2, la 3 y la 4, todas se producen esas reacciones con combinación con oxígeno. Entonces tenéis que dejar el oxígeno para el final. Esta, por ejemplo, NH3, el amoníaco reacciona con el oxígeno para dar NO, que es óxido nitroso, más agua. Estos compuestos tengo que deciros cómo se nombran, porque hay algunas excepciones en el oxígeno y el nitrógeno. El nitrógeno, cuando se combina al oxígeno, puede utilizar incluso la valencia 2 y la 4, pero es una excepción, solamente lo hace con estos compuestos. Entonces lo dejáis para el final, mirad. Uno de nitrógeno, 3 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. Pues voy a poner aquí un 2 y aquí voy a poner un 3 para llegar al 6. Es decir, aquí habría 6, 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. De nitrógeno aquí he puesto 2 y aquí hay 1, pues aquí pongo otro 2. ¿Vale? Me da lo mismo los que haya de oxígeno porque es lo último que voy a hacer. Y ahora tengo, fijaros, 2 de nitrógeno, 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno. Y el oxígeno, aquí tengo 2 y aquí tengo 2 y 3, 5 de oxígeno. Y aquí tengo solamente 2. Entonces pongo 5 partido 2. Porque 5 partido 2 por 2 me da 5, que es lo que tengo al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces sería, para quitar, vuelvo a quitar esta fracción. ¿Cómo lo quito? Multiplicando todo por 2, igual que he hecho con la reacción que tengo arriba, la del ácido sulfídrico. Entonces sería 4NH3 más 5O2, multiplico todo por 2, ¿vale? Lo pongo así, por 2, sería igual a 4 de óxido nitroso más 6 de agua. Y lo compruebo otra vez. 4 de nitrógeno, 4 por 3, 12 de hidrógeno. 6 por 2, 12 de hidrógeno. 10 de oxígeno y 4 y 6, 10. Entonces sería 4 moléculas o 4 moles. Vamos a hablar ya en moles, ¿vale? 4 moles de amoníaco reaccionan con 5 moles de oxígeno para dar 4 moles de óxido nitroso y 6 moles de agua. El siguiente lo hacéis vosotros. El siguiente sería el pH3. Recordad que el pH3, este es igual que el otro, ¿de acuerdo? Tiene un nombre que es la fosfina, ¿de acuerdo? Es un nombre común. El 5 también lo podéis hacer vosotros, que se obtiene un carburo, que son muy utilizados en la industria.
fijaros, el SO2 más el carbono. Lo voy a hacer porque aquí hay una cosa peculiar. Bueno, no es que sea peculiar. Sería el dióxido de azufre. Vale, esto es una molécula, pero esto es el carbono. Esto es un átomo de carbono. Esto está aislado. No digáis carbón. El carbón es una cosa y el carbono es otra. ¿Vale? El carbón es un compuesto del carbono. Pero esto es carbono, no carbón. Da lugar a un carburo. Esto es un carburo de silicio más monóxido de carbono. Además, el monóxido de carbono es un gas. Ya sabéis que es un gas súper tóxico. Es tóxico. ¿Cómo lo ajusto? Pues como siempre, fijaros. Este es el que está ahora solitario. Pues voy a dejarlo para el final, que está solo. Azufre, un átomo. Uy, aquí, mirad, este es el que me dijisteis, efectivamente, que estaba mal. Sí, me lo dijo alguien. Y me acabo de dar cuenta ahora, de 5. Que es que, claro, si esto es azufre, no puedo surgir del azufre, no se puede, digamos, transmutar el azufre y convertirse en silicio. ¿Qué es lo que está mal aquí? Lo que está mal aquí es esto. Esto es SiO. SiO2. Entonces, donde el silicio utilizaría la valencia 4. ¿De acuerdo? Irá y daría carburo de silicio, ¿vale? Más CO. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo haríais esto? Bueno, pues pondría aquí un 2, porque aquí hay 2 de oxígeno. Perdón, sí, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno, silicio 1, carbono, y ahora de carbono tengo 2 y 1, 3, y aquí tengo solamente 1, entonces pongo un 3. Entonces, lo repaso otra vez, silicio, silicio, oxígeno 2, oxígeno 2, yo siempre lo repaso todo. Carbono 3, ¿vale? Porque es 1 más 2, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos aquí es lo siguiente, que es, fijaros, ¿cómo se leería? Sería una molécula de dióxido de silicio, reacciona con 3 átomos de carbono para dar una molécula de carburo de silicio más 2 moléculas de monóxido de carbono. En moles es igual, es decir, un mol de dióxido de silicio reacciona con 3 moles de carbono para dar un mol de carburo de silicio más 2 moles de óxido de carbono. ¿De acuerdo? Bien, el 6 no es que sea tampoco muy difícil. Aquí tengo un sulfuro, ¿vale? Que sería esto. Este sulfuro, mira, esta reacción sería una reacción óptima para obtener cobre. Lo que pasa es que el cobre pues no se obtiene de esta forma. Es una forma, digamos, de obtener cobre bastante cara, porque el cobre se saca de otros minerales. Bien, entonces sería, mirar, esto es un sulfuro de cobre. ¿De qué cobre? Pues claro, aquí el azufre utiliza la valencia 2 y el cobre utiliza la valencia 1. Entonces esto sería un sulfuro cuproso, porque puede utilizar la valencia 1 y la 2 y utiliza la 1, que es la más pequeña. Esto sería Cu2O. Aquí igual, esto es un óxido cuproso. Da lugar a cobre y a dióxido de azufre. Por la U igual. Esto es un átomo de cobre, no una molécula de cobre. Entonces lo haríamos igual, ¿de acuerdo? No sería difícil de ajustar, dejar el cobre para el final. De azufre tenemos 1, de oxígeno tenemos aquí, fijaros, 2 átomos de oxígeno, y aquí tenemos 1. Entonces yo pongo aquí un 2. ¿Vale? Entonces quedaría al final, quedarían 2 átomos de cobre, 4. Entonces en total sería 2 y 4, 6, y aquí pondría un 6. Repaso otra vez, como siempre. ¿Vale? Lo que he puesto es aquí un 2 y aquí un 6. Entonces sería 2 de cobre más 4, 6, 6. Bien, azufre 1, oxígeno 2, 2. Entonces sería una molécula, o mejor, en moles, un mol de sulfuro de cuproso reacciona con 2 moles de óxido cuproso para dar 6 moles de cobre y un mol de óxido o dióxido de azufre, ¿no? O óxido sulfuroso. El 7. El 7 es muy parecido, es parecido al 1, ¿de acuerdo? Pero en vez de tener 2 sales ternarias, tienes una sal ternaria, que es el nitrato sódico, y un ácido, ozoácido, que es el ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que ocurre cuando reacciona una sal ternaria con ácido sulfúrico? Pues se forma un compuesto que vosotros no tenéis todavía que saber nombrarlo, formularlo, que es un compuesto cuaternario, más, en este caso, el ácido nítrico, que es HNO3. Esto se llama sulfuro ácido de sodio, pero no tenéis que saber formularlo ni nombrarlo. El único que tenéis que saber nombrar o formular de este tipo, es este.
es el NaHCO3. ¿Por qué se llama NaHCO3? Porque esto es el bicarbonato sódico, lo que tenemos en las cocinas y todo esto. Es una base, no es una base bastante, no es una base intermedia, no es una base fuerte. Y en estos compuestos lo único que tenéis que ver es que viene de este compuesto, ¿vale? Y lo que se ha hecho ha sido sustituir un hidrógeno por un metano. Pues eso, se ha sustituido un hidrógeno por un metano. No se sustituyen los dos hidrógenos, se sustituye solamente uno. Y esto, bueno, pues lo ajustáis y listo, es fácil de ajustar, ¿no? Tenéis que ver aquí lo que tenéis y lo que no tenéis, como siempre. Entonces aquí sodio, un átomo de sodio, nitrógeno, oxígeno 3, 7, pero aquí veo que tengo 2 átomos de hidrógeno y aquí tengo solamente uno de hidrógeno, entonces le pongo un 2. Voy a probar a ver si poniéndole un 2 va bien la cosa, ¿no? Si pongo aquí un 2 de hidrógeno, aquí hay 2 de sodio, aquí pongo 2 de sodio y aquí pongo otro 2. Tendría 2 de sodio, 2 átomos de sodio, 2 átomos de sodio, 2 de nitrógeno, 6 de oxígeno y 4, 10. Aquí no cuadra, ¿veis? Porque aquí tengo 4 por 2, 8, más 6, 14. Entonces esto no cuadra, no nos cuadra. 14. ¿Cómo lo hacéis? 6, 10. Entonces podríamos cambiarlo y hacer lo siguiente. El oxígeno no cuadra, que es el que teníamos aquí para hacerlo. Sí, pues esta sí. Es que sí, claro. Si lo veis, claro, es que está mal. Fijaros, no hay que ajustar nada porque aquí hay 2 de hidrógeno y aquí hay una de hidrógeno. Entonces son 2. Entonces, claro, quitamos todo esto porque no habría que ajustar nada. Sería mirar uno de sodio, uno de nitrógeno, 3 y 4, 7 de oxígeno, 4 y 3, 7, 2 de hidrógeno y uno aquí y otro aquí. Es decir, sería un mol de nitrato sódico reacciona con un mol de ácido sulfúrico para dar un mol de sulfato ácido de sodio, que ya os digo que no tenéis que saberlo, más un mol de ácido nítrico. Bien, seguimos por aquí. Vamos a ir por aquí un poco chequeando todo lo que hay. Importante, mirad, por ejemplo, el 11. Tengo el 11 que es, no sé si os lo dije, que esta era la forma antigua de obtener oxígeno. KCl más O2. Diríamos, este compuesto es menos 6, busco el número de oxidación del cloro, que sería 5. Entonces, como es el segundo más grande, esto sería no sería un perclorato, sería un clorato. Clorato potásico. Entonces, el clorato potásico se descompone, creo que lo hice yo en clase, por la acción del calor para dar cloruro potásico y oxígeno. ¿Cuántos moles? Pues como siempre, dejamos el oxígeno para el final. Entonces quedaría potasio, entonces aquí tengo 3 de oxígeno y 2 de oxígeno. Voy a poner un 2 aquí. Aquí tendría 2 por 3, 6 de oxígeno y aquí pongo un 3. Y aquí pongo un 2. 2 de potasio, 2 de cloro, 2 de potasio, 2 de cloro, 6 de oxígeno, 6 de oxígeno. Sería 2 moles de clorato potásico, se descomponen para dar 2 moles de cloruro potásico y 3 moles de oxígeno. ¿Ok? Siguientes. Voy a hacer todos estos, todo lo que hay por aquí. Hay un 13, que lo vimos. Hay también, vamos a ver, el 12 también es importante para que veáis que esto no ocurre así. Esto que veis aquí, que la sal de mesa, cuando reacciona con el agua da hidróxido sódico, ¿vale? Esto ocurre, pero no ocurre a temperatura ambiente. Es decir, a temperatura ambiente tú no tienes la sal de mesa, la disuelves en agua y obtienes una reacción química. Simplemente se disuelve el cloro sódico. Esta reacción se produce con unas condiciones más extremas de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, tengo el cloro sódico, el agua, el hidróxido sódico, lo que es la sosa cáustica, el cloro, que esto es un gas tóxico, ¿vale? Y el hidrógeno, que es otro gas. Entonces, esta reacción es una reacción que habría que extremar las precauciones porque este cloro es un compuesto muy tóxico. Este cloro es un compuesto que se forma cuando a temperatura ambiente tú mezclas lo que es la lejía con el agua fuerte. La lejía, recordar que es NaCl, es el hipoclorito sódico. Es lo que tenemos ahí en la mesa del profesor, el flip ese con el que limpian las
las mesas. Ese free free simplemente es lejía, pero más diluida de lo normal. En vez de estar al 5%, en hipoclorito sódico está al 2% aproximadamente. Pues ese hipoclorito sódico, cuando se hace reaccionar con el ácido clorhídrico, que es el agua fuerte, se produce cloro gaseoso y es muy tóxico. Por eso nunca hay que mezclar la lejía y el agua fuerte. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues vamos a ajustar esto. Yo tengo aquí 2 de cloro, voy a poner aquí un 2, ¿vale? Aquí tengo 2 de sodio, ponemos aquí un 2, a ver qué tal. Aquí, al poner este 2, fijaros que aquí tengo 2 de sodio, 2 de sodio, 2 de cloro y 2 de cloro. Tengo de hidrógeno en total aquí 2 y 2, que son 4. Entonces voy a poner aquí un 2. Cuando pongo aquí un 2 tengo 4 átomos de hidrógeno y aquí tengo 2 y 2, 4 átomos de hidrógeno. Y ahora de oxígeno tengo aquí en total 2 de oxígeno y aquí 2 de oxígeno, estaría ajustada. Entonces sería 2 moles de cloruro sódico o de sal común reaccionan con 2 moles de agua para dar 2 moles de hidróxido sódico o sosa cáustica, 1 mol de cloro gaseoso y 1 mol de hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Bien, esto es así con todas. Mirad, también aquí la 14 está repetida porque la reacción 14 es la misma que la reacción 2. La 2 es la misma que la 14, ¿vale? Está repetida. Después la 15 también está repetida, porque la 15 la hemos hecho nosotros. La 15 es igual que la 3, ¿vale? Eso es que metí yo la gamba y la empecé a poner y todo eso. Las 16 y las 17 son muy parecidas a la que hemos hecho del cromato potásico, son de descomposición. Por ejemplo, la 16 sería el carbonato cúprico, se descompone para dar óxido cúprico y dióxido de carbono. La 17 sería el carbonato bárico, se descompone para dar óxido bárico y dióxido de carbono. La 18 sería, tenemos ahí la reacción de, fijaros, una sal binaria y el ácido sulfídrico, que da ácido clorhídrico y el sulfuro. ¿De acuerdo? Sería el cloruro estañoso, porque ahí el estaño utiliza el valenciador, reacciona con el ácido sulfídrico para dar sulfuro estañoso más ácido clorhídrico. El otro es igual, el 19 es muy parecido, el 20 también, el 21, el 22 es una forma de obtener metanol, que es el alcohol más sencillo que existe. Está el metanol y el etanol. El etanol es el alcohol que tienen las bebidas alcohólicas. Y el metanol es, ya os digo, el más sencillo. Después está el 23, que es la descomposición de la caliza, del carbonato cálcico, que cuando se calienta da óxido de calcio, que es la cal, más CO2. El 25 también está repetido, que es el mismo. Después tenemos el 27, que es la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Tenemos el 28. Entonces vamos a hacer alguno por aquí, ¿vale? Al azar. ¿Vale? Vosotros lo tenéis que ir haciendo y luego pues me tenéis que ir diciendo el lunes y el martes en cuáles habéis tenido más complicaciones. Nosotros en este caso, ajustar reacciones químicas, también se puede ajustar reacciones químicas por un método, que es haciéndolo con un método de como si fueran ecuaciones, como si fuera un sistema de ecuaciones en matemáticas. Pero que os lo enseñaré, pero no merece la pena para estas reacciones que son muy, muy pequeñas, ¿entendéis? Son reacciones muy simples. Tenemos aquí, estoy buscando alguna reacción así interesante. Estoy viendo que llega hasta la 41. ¿Vale? Mirad, esta reacción es una reacción muy típica, que es la 30, que es un ácido reacciona con una base. Entonces, cuando por ejemplo en un laboratorio hay un riesgo de digamos que se ha derramado un ácido, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, casi siempre sus efectos se contrarrestan con una base. En este caso la base es hidróxido sódico. Entonces cuando se mezcla un ácido con una base da una sal que puede ser binaria como en este caso o ternaria como puede ser si reaccionan otros ácidos y agua. ¿Vale? Este es el ácido clorhídrico, es el ácido que tenemos nosotros en el estómago. Entonces mucha gente cuando tiene acidez de estómago segrega mucho ácido clorhídrico y trata de contrarrestarlo con la sal de frutas, ¿vale? O con la sal de frutas
o con bicarbonato. Antiguamente lo que se utilizaba bicarbonato, que era esto, es esto. Este es el ácido y en este caso, en vez de utilizar una base corrosiva como es el hidróxido sódico, que te dejaría el estómago reventado, se utiliza bicarbonato sódico, que es una base más media, no es cáustica, ¿no? Ya os explicaré lo que significa la palabra cáustica. ¿Qué es eso? Es más o menos corrosivo. Y fijaros, se da NaCl, la sal, ¿vale? Igual que arriba. Y ahora se produce H2CO3. Pero este H2CO3 se descompone en agua y en CO2. Y este CO2 es gaseoso. Entonces, cuando alguien tiene acidez de estómago y toma bicarbonato, lo normal es que se tire un eructo. Y ese eructo es porque está produciendo en su estómago CO2, este gas, que es el gas que tienen pues todas las bebidas carbonatadas disuelto. ¿Vale? Pero fijaros, en esta reacción química desaparece, no es que desaparece, sino que ya este ácido se transforma en otra sustancia. En vez de utilizarse sal de fruta, bicarbonato, también se utiliza sal de fruta, que tiene algo de bicarbonato y esto, que es el hidróxido alumínico. ¿Vale? En vez de darse el NaCl, se produce el AlCl3. Bien, para terminar vamos a hacer una reacción, que es una reacción que la vamos a coger una reacción al azar y vamos a escribirla, vamos a buscar las masas moleculares de los elementos que intervienen y vamos a ver la proporción en gramos que ocurre en esa reacción, ¿vale? Y esto es lo que yo os decía, de que una reacción se puede leer en moles, en moléculas y en moles. No voy a coger la de la síntesis del amoníaco, que es la que siempre utilizo. Voy a utilizar una que yo sepa más o menos por las masas moleculares, para no tener que buscarlas en el libro. Por ejemplo, esto, mirad, el 2. ¿Os acordáis que el 2 lo hicimos, no? Está ya por aquí hecho, pero vamos a ver como si no lo hubiéramos hecho, ¿eh? Es el ácido sulfídrico, reacciona con el oxígeno para dar SO2 más agua, ¿vale? Yo quiero conocer la proporción en gramos exacta que reacciona de esto y de esto, ¿vale? Que sepáis que en una reacción química no ocurre que si pones 20 gramos de esto, va a reaccionar con 20 gramos de esto, no. Tú tienes que saber la proporción exacta de cada cosa que tienes que añadir para que no sobre de nada de los reactivos. Porque si tú, digamos, de forma aleatoria echas las cantidades que te dé la gana de ambas, te va a sobrar reactivo. Y ese reactivo que sobra se va a mezclar con los productos. Y recordad que en una reacción química tú la haces para obtener unos productos. Entonces luego tendrás que separar ese producto que tú quieres del reactivo que ha sobrado. Y eso pues costará bastante. Aparte, ese reactivo que ha sobrado quizás ya no lo vuelvas a poder utilizar. Por lo tanto, estás derrochando reactivo. Entonces tenemos que saber las cantidades justas que tenemos que añadir de cada cosa, de cada reactivo. Bien, ajustamos la reacción. Como antes, el oxígeno lo dejamos para el final, ¿de acuerdo? Esto ya lo tenemos ajustado de antes. Aquí hay 3 de oxígeno, ponemos 3 partido 2, multiplicamos todo por 2 y entonces quedaría 2H2S más 3 de oxígeno da lugar a 2SO2 más 2 de agua. Lo repaso porque es fundamental. Si estos numeritos que habéis puesto delante están mal, está todo mal. Sería 4 de hidrógeno, 2 de azufre, 6 de oxígeno, 4 y 2, 6. Entonces sería 2 moles de ácido sulfídrico. Ya no hablo de moléculas. ¿Por qué? Porque 2 moles sí que voy a poder pesarlo en el laboratorio, en una balanza, pero 2 moléculas no puedo pesarlas, son muy pequeñas. Entonces, 2 moles de ácido sulfídrico reacciona con 3 moles de oxígeno para 2 moles de dióxido de azufre y 2 moles de agua. Entonces, lo voy a escribir. 2 moles de H2S reacciona con 3 moles de O2 para dar 2 moles de SO2, que quiero que me quepa todo en un renglón, más 2 moles de agua, ¿vale? Ahora, ¿cuánto es un mol de ácido sulfídrico? Pues tengo que buscar la masa molecular del ácido sulfídrico, de esto. Tendré que buscar la masa molecular del oxígeno, la masa molecular del SO2 y la masa molecular de H2O. ¿Cómo se hace? Pues se va a la tabla periódica y uno busca la masa atómica del azufre.
La masa atómica del azufre la buscáis y es 32 UMAS. Uno busca la masa atómica del oxígeno, que es 16 UMA. Y uno busca la masa atómica del hidrógeno, que es 1 UMA, porque es el átomo más ligero. ¿Vale? ¿Interviene algo más? No. Entonces, ¿cuál es la masa molecular del H2S? Pues la masa molecular del H2S será lo que pesa un átomo de hidrógeno multiplicado por 2, porque hay 2 más el azufre. Sería 1 por 2 más 32, que sería 34 UMAS. Entonces, tal como os dije, un mol de ácido sulfídrico serían 34 gramos. Pero no hay un mol, sino que hay 2 moles. Entonces, multiplico 2 por 34. Y estos serán los gramos. Recordad, un mol son 34 gramos. Es decir, un mol es una cantidad que coincide numéricamente con la masa molecular del compuesto, es decir, 34, pero ya hablo en gramos. Entonces, multiplico 2 por 34 gramos, que sería 2 por 4, 8 y 6, 68 gramos de H2S. Más, reacciona con 3 moles de oxígeno. Tengo que ver cuántos 3 moles de oxígeno. ¿Cuál es la masa molecular del oxígeno? Pues la masa molecular del oxígeno sería 16 por 2, que es igual a 32 UMA. ¿Vale? Por lo tanto, un mol de oxígeno sería 32 UMA. Entonces sería 32 gramos. Perdón, un mol de oxígeno sería 32 gramos. Y ahora, como tengo 3, pues sería 32 por 3. Y 32 por 3 son 96 gramos de oxígeno. Aquí lo tenéis, mirad. Yo como tengo esto en moles, fijaros, ¿vale? 2 moles de ácido sulfídrico reaccionan con 3 moles de oxígeno. ¿Cuánto es un mol de ácido sulfídrico? Calculo su masa molecular, me sale 34. Entonces un mol de ácido sulfídrico son 34 gramos. Lo multiplico por 2, que es el número de moles. Fijaros, si este 2 lo hacéis más y en vez de ser esto un 2 es un 4, ponéis un 4, está todo mal. Entonces 34 por 2 sale 68 gramos. Con el oxígeno hago lo mismo, busco la masa molecular del oxígeno, me sale 32, pero hay 3 moles, entonces sería 32 por 3, por lo tanto son 96 gramos. Entonces ya tengo la sartén cogida por el mango, porque ya sé que 68 gramos de ácido sulfídrico reaccionan exactamente con 96 gramos de oxígeno, ni uno más ni uno menos. Ya sé la proporción. Entonces es todo proporcional, es decir, si 68 gramos reacciona con 96, imaginar que en vez de tener 68 tengo 100. Pues digo, pues si 68 gramos reacciona con 96 de oxígeno, 100 reaccionará con X. Pero ya sé la proporción exacta. ¿Qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, tengo 68 gramos de ácido sulfídrico y añado 100 gramos de oxígeno? Pues de esos 100 gramos de oxígeno, 96 reaccionarán con 68 de ácido sulfídrico, pero 4 quedarán sobrantes y se mezclarán con los reactivos. Perdón, con los productos. Aquí hacemos lo mismo. Esto lo hacéis lo mismo, ¿vale? Intentáis vosotros hacerlo en casa. Bueno, lo voy a hacer yo aquí, ¿vale? SO2. Busco la masa molecular del SO2. Lo pongo aquí, ¿vale? Que se vea. La masa molecular del SO2, voy a ir un poco más rápido. Sería 32 más 16 por 2, que sería 32 más 32, que sería igual a 64 o más. ¿Vale? Entonces, como hay 2 moles, sería 2 por 64, que sería 128 gramos. A ver, lo voy a repasar. 2 por 4, 8, 16 gramos de SO2. Ahora, de agua. La masa molecular del agua, me la sé de memoria de hace ya muchos años. Es 18 UMAS. Entonces, un mol de agua serían 18 gramos. Como hay 2, sería 2 por 18. 2 por 18, ¿vale? Sería 2 por 8, 16. Me llevo 36 gramos de agua. Entonces, 68 gramos de ácido sulfídrico reaccionan con 96 gramos de oxígeno para dar 128 gramos de SO2 y 36 gramos de agua. Se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa, que nos dice que la masa de todo esto, de los reactivos, tiene que ser igual a la masa de los productos. Entonces, 68 y 96, ¿cuánto es? Pues 8 y 6, 14, me llevo 164 gramos de reactivos. ¿Lo veis? Y ahora, ¿aquí cuánto es? 128 más 36. 8 y 6 sería 14.
¿Vale? Me llevo una, sería 2 y 3, 5 y una, 6 y 1 gramo. Entonces, fijaros cómo se produce. La suma de la masa de los reactivos es igual a